Hoy es 18 de junio. Vamos a iniciar un poco. Mónica había comentado que tenían un par de dudas. Aquí Ana Luisa, o sea, fue la Ana Luisa la que me preguntó si está conectando. Ok. Sí, pero la clase empieza a las 3, chicos, no a las 3:15. Ahí están las chicas. Empieza, Moni. Ok. Bueno, yo les escribí en el grupo del chat para ver si tenían dudas sobre la última pregunta de la tarea 4. Ana Luisa, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok. Mira, en la parte de... Voy a abrir mi pantalla. Ya les digo cuál es. En la parte de Mendelhall, aquí, ya la están viendo, ¿verdad? No, bueno, ya. Hoy sí. Ok, bueno, aquí, en la página 158, aquí explica la regla de Bayes, ¿no? Aquí, esta partecita de aquí, viene con un ejemplo muy práctico de sacar las probabilidades. Vienen los grupos de edad y viene la probabilidad de tener, digamos, 5 pares o más de zapatos y etcétera. Para el ejercicio de la guía, dice, bueno, una empresa quiere saber si anuncia similitud. Alrededor del 27% de los usuarios está en un rango de tal, tanto están, y nos viene y nos dice cada uno de los grupos de edad. Y dice, si el 70% de los internautas de 18, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Si el 70% de los internautas de entre 18 y 29 han visitado un sitio para compartir un video, el 51% de los 30 a 49 y el 26%. Ahí lo que tienes que hacer primero es armar tu tabla, ¿no? Y decir, de estos son los grupos de edades y decir quiénes han visitado un sitio para compartir video y y quienes no. Entonces, con solo la información de quienes han visitado un sitio, yo ya obtengo la información de quienes no. Ahora, lo que... Octavio, tenemos un estudiante que se llama Octavio. ¿Es nuevo? No. ¿Verdad? Es que ha estado raro porque me han... Octavio aquí. Es que de repente me llegan mensajes a horas que no son de la clase de que hay gente en la sala. Entonces estoy como un poco temerosa de que tengamos ataques. Ok. Ves aquí que vos me dijiste, profesora, es que tengo que hacerlo como teoría de conjuntos. Aquí la cosa es que en este ejemplo, digamos, P intersección G, lo que me está diciendo es que cuántos, digamos, de ese ejemplo pertenecen al G1 y son fracción de más 5 de 5 pares o más. Esto lo que vamos a hacer es multiplicar las probabilidades y con eso es que vamos a sacar nuestras probabilidades condicionales. ¿Me explico? Más bien lo que te dan son las condicionales, ¿no? O sea, ya en la tabla están las condicionales. Ajá, te dan las condicionales y lo que queremos es que con las condicionales
se construya la probabilidad en general de la gente que tiene acceso Sí, a ha YouTube. usado video, ajá. Ujú. Y que ustedes, al ver el valor que dan, ustedes qué dirían y que argumenten si vale la pena o no pagar esa pauta publicitaria. Entonces, con hacer la tablita y tenerlo como visualizado, creo que pues se responde el ejercicio, ¿no? Tienen que llegar a la probabilidad con la tarea. Dice, o sea, ajá, dice, ¿qué porcentaje de todos los usuarios adultos de Internet visitan sitios para compartir el video? Hay dos preguntas. Entonces tienen que llegar al qué porcentaje de todos los usuarios adultos de Internet visitan sitios para compartir videos y tienen que, en términos de los resultados que ustedes ofrezcan, pues tomar una decisión en base a la información de si le conviene o no anunciarse en YouTube, si el público es general y no hace diferencias por rango de edades. O sea, es en términos de ese porcentaje que tanto conviene anunciarse por YouTube. Okay. Es que mi duda venía porque al hacer la tabla, pues según yo solo salía por una suma y ya no tenía que hacer como todo esto de los conjuntos que aparece en el libro de Mendel, o bueno, no sé cómo se pronuncia. Mendelhall. Ajá, Bueno, no sé. Mendenhall. ¿Cómo no entiendo tu pregunta? Es que como haciendo la tabla, porque además la profesora me mandó como ¿Quieres compartir tu pantalla y poner la tabla que hiciste? hoy es que lo hice, bueno, lo puedo volver a hacer en la compu, es que lo hice en papel, pero a ver, lo hago en la compu para compartir pantalla. Porque tienes las particiones de cómo se distribuye tu población en grupos, ¿no? Y dentro de cada partición, lo que tienes es la probabilidad condicional. Porque eso de si el 70%, el 51%, el 26%, eso te suma más del 100%, porque está en términos de cada grupo. Ajá. Entonces, dentro de cada grupo, digamos, dentro de los 18 a 29, el punto 7 ha visitado un sitio para ver un video y el punto 3 no ha visitado un sitio para ver un video. Dentro de los de 30 a 49 y así sucesivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que necesitas encontrar es sí lo tienes que hacer por teoría de conjuntos, porque ¿cómo vas a encontrar, si solo tienes las probabilidades condicionales, cómo vas a encontrar las intersecciones? Para sumar todas las intersecciones. Tienes que usar la regla de probabilidad total. Que es la que está ahí, ¿no? Que es esta. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Exactamente. O sea, es ir sumando cada probabilidad condicional, ¿no? No, es ir sumando cada intersección. Lo que están ahí son las intersecciones. Ok. Porque si ves más arribita, si le das un poquito para arriba, que ahí está la grafiquita, ahí está. Ajá. Lo que queremos encontrar es el circulito, ¿no? Ok. Uh-huh. Entonces necesitamos encontrar todas esas intersecciones para sumar y encontrar la probabilidad de A. Y lo que tenemos solo son las probabilidades condicionales. Ok. Uh-huh. Pero sí lo tienes que hacer con conjuntos, no hay manera de no hacerlo con conjuntos. O sea, entonces las probabilidades condicionales son la de 7%, 51% y 26%, 70. que son de las personas que ingresaron como a buscar videos. Que lo tienes Ajá. por edad. Exacto, Ajá, sí. de cada uno de los 18, grupos de edad. 19 y 7%, de 30 a 49, 70. 51. 70. Bueno, 70. Ajá. Y bueno, eso, o sea, esas son las condicionales, ¿no? Uh-huh.
Y las de, bueno, las de 27%, 45 y 28, con sus respectivas edades, los usuarios son las probabilidades como de cada uno de los, de cada uno de los casos. ¿A eso sí se refiere a eso? Eso es como está compuesta la población en ese grupo. Ajá, es como, por ejemplo, en el ejemplo acá. Digamos que tú que pusieras tu grupo de edad. Es la proporción de cada uno de los grupos de edad. Ok, bueno, pues lo voy a volver a intentar. Gracias. Ok. Ok, siempre traigan sus cosas para que las podamos ver. Si no es difícil, ¿no? Que solo nos cuenten la duda también. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de de distribuciones de probabilidad, ¿no? En la clase pasada nos quedamos viendo la distribución binomial, nos quedamos ahí, ¿no? Viendo un par de parámetros. Entonces, le subí ahorita al Classroom un Excel y también se los mandé por acá. Y ahorita también lo vamos a utilizar como como una, como una liga para que ustedes lo vean. A ver, quiero ver. Creo que le tengo que cambiar alguna. ¿Sí pueden entrar? Voy. ¿Al Excel? Sí. Sí, al link. Sí. Ok, Sí se puede. Ok. listo. Igual ahorita ya les di con elementos de propiedades de edición, ¿no? Y este es un Excel que les he preparado en el sentido de que veamos cómo utilizar directamente ya toda la parte. ¿Sí ven mi pantalla? Sí se ve. ¿Ven el Excel? Sí. O ven mi WhatsApp? No, veo su Sí, el Excel. Excel. Ok, listo. Es que como tengo dos monitores, de repente... Ok, entonces este Excel, bueno, digamos que esta es la versión de Google Drive. Ahí vienen, digamos, ya sacadas las fórmulas de Excel para utilizar los elementos de distintas distribuciones. Entonces, yo acá les comento que, bueno, lo primero que nosotros tenemos es que en general, y lo vamos a ir viendo, nosotros en general vamos a trabajar estas 5 distribuciones. Probablemente la F quizás no lleguemos hasta la F, por eso quizás la dejé más feita, porque no estoy clara de que si nos va a alcanzar el tiempo de revisar hasta la distribución F. Pero tal vez la chi cuadrada sí la vamos a ver porque a lo mejor hacemos algunas cosas de pruebas de independencia de dos variables nominales y nosotros vamos a trabajar sobre todo con la binomial, la t, la normal, la chi cuadrada y la e. ¿No? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la pestaña de la distribución binomial, entonces un poquito acá puse un par de ejemplos y un poquito qué les he puesto en este Excel, que ustedes tienen una versión un poco más sin todas estas gráficas, pero aquí se las puse para que evidenciáramos un par de cosas, ¿no? Que estudiamos también en la sesión pasada, ¿no? Si ustedes ven, hay dos colores en general, el celestito y el verde, ¿no? En el celeste, yo lo que ustedes quiero que vean es que ahí va
las cosas que ustedes tienen que dar la información para encontrar los valores, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que evidentemente los parámetros de la distribución binomial era la probabilidad de éxito de un experimento individual, que es esa P, la N, que es el número de ensayos, la K, que es el número de éxitos de ese ensayo. Y entonces tengo dos celdas en verde acá, una que tiene una F mayúscula, que en la clase pasada nosotros dijimos que esa F mayúscula hacía referencia a la probabilidad acumulada, ¿sí? Y la P minúscula, en este caso, es la función de densidad que nos da la probabilidad exactamente en ese valor. Entonces, aquí ustedes tienen las dos formas. Entonces, si ustedes quieren utilizar esto, ustedes pueden cambiar las cosas que están en lo celestito, pero si le mueven a lo verde, van a quitar la fórmula, ¿sí? Por eso lo puse de distinto color, para que no vayan a equivocarse y a fregar la fórmula, ¿no? Las fórmulas cambian un poquito entre el Excel normal y el Excel de Google, que yo sé que no es el Excel de Google, pero hay una manera sencilla de que yo pueda pronunciar bien eso en inglés, entonces le diré Excel de Google, no me importa. Y entonces, este Excel de Google utiliza unas fórmulas un poquito diferentes, ¿no? Pero si ustedes ven acá, si ustedes ven, acá yo estoy encontrando probabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo le doy el número de éxitos, le doy el número de ensayos y le doy la probabilidad, y entonces yo puedo obtener una probabilidad, ya sea que provenga de la función de densidad o que provenga de la función acumulada, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos decir, si los estimados de pobreza alimentaria nos dicen que el 30% de los hogares están en esa condición, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar 10 hogares, exactamente 10 hogares, en esta condición en una muestra de 120, ¿no? Entonces yo tendría que poner acá, entonces podría yo cambiar, ¿no? Aquí hay unos valores que yo puse como ejemplo para que vean que funciona. Acá porque no sé por qué esta versión siempre le configuro aquí al Google que me ponga en versión de América, pero yo no sé por qué. Y no me pasa en mi Gmail normal, solo en el Gmail de políticas, pero aquí está obsesionado con que ponga comas en lugar de puntos, como que si estuviéramos en Europa, entonces van a disculpar. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de problemas, entonces yo puedo ir pensando, bueno, acá, primero, lo ideal sería que ustedes escribieran X, sea X, una variable aleatoria que se distribuye. Si ven bien, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? ¿Me puedes pasar el link otra vez? Que como tengo mal internet se me fue. Sí, ahorita lo pongo de nuevo. Aquí, chat. ¿Qué es lo que no es intuitivo acá? Gracias. Acá no es tan intuitivo algunas cosas de los botones del Zoom. Ok. Ahí está. Entonces, yo digo, bueno, X, mi X va a ser una variable aleatoria que se distribuye como una binomial, ¿no? Y puedo poner los parámetros, ¿no? Aquí en medio, con una probabilidad de éxito de 0.5 y un número de intentos de 120, por ejemplo, ¿no? Eso es una manera, digamos, corta de escribirlo, o ustedes lo escriben con sus propias palabras, ¿no? Aquí, como es una clase de estadística más aplicada, ¿no? Del análisis político que podamos hacer utilizando análisis cuantitativo, ustedes pueden escribir, y si ustedes se han dado cuenta, en mis guías, en mis trabajos, muchas veces yo les pido que expliquen con sus propias palabras, entonces, o ustedes utilizan el lenguaje matemático o son muy precisos con el lenguaje normal y dicen exactamente qué es lo que están diciendo. Entonces, en este caso, yo diría, bueno, yo tengo una variable
que se distribuye como una binomial con los parámetros representativos de esta función que nosotros sabemos que es P, la probabilidad de éxito, y entonces ustedes ya pueden ir encontrando desde el problema cuáles son los parámetros que tenemos, ¿no? Entonces yo digo P es punto 3, perdón, N es 120 y K, que es mi número de éxitos, es 10, ¿no? Entonces yo una vez que ya tengo esos elementos, puedo decir, bueno, y me están preguntando cuál es la probabilidad. Y entonces, y voy a utilizar, entonces yo acá mi Excel y digo, bueno, punto 3 son 120, y acá yo ya tengo la probabilidad de obtener exactamente 10 hogares, si yo de una muestra de 120, la probabilidad que obtenga exactamente 10 hogares, ni más ni menos, exactamente 10 hogares, es ese valor súper chiquito, ¿no? Porque cuando nosotros estamos ya con varios ejercicios, vamos a notar que el exactamente, como es muy acotado, a veces va a tener un valor muy chiquito. Entonces, diría, es como la forma de utilizar esto cuando yo le digo encontrar probabilidad. Incluso aquí les puse 1. Aquí les pongo en azulito, aquí van los parámetros, ¿no? Que yo tengo que elegir. También existe una distribución binomial inversa, que no la vimos directamente, pero que sí quiero que ustedes vayan entendiendo de que, porque para la normal va a ser muy importante que nosotros entendamos de que vamos a tener funciones que nos van a encontrar probabilidad y funciones que nos van a dar los valores de X o intervalos de los valores de X cuando yo le estoy dando una probabilidad, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, quisieran encontrar el número de éxitos que exactamente necesitan para tener cierta probabilidad, pues acá lo podemos dar. Aquí el único problema es que solo nos va a dar el valor menor. Si ustedes se fijan acá, las binomiales tienen este comportamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo le doy como algún valor, quiero ver si acá puedo ponerle... No se ve. Pero bueno, si ustedes ven acá, hay dos valores, por ejemplo, de X con respecto a este mismo nivel de probabilidad. No sé si lo alcanzan a ver. Acá y acá, ¿no? Entonces, pues Excel solo nos va a dar como el primero, no nos da el segundo, ¿no? Es un poco menos preciso, pero con la binomial es raro que utilicemos la inversa. Binomial inversa. Entonces, sí vamos a utilizar más la otra, pero para que ustedes no me digan, bueno, ¿y por qué solo de la normal encontramos la inversa? Y no es que solo de la normal se encuentre la inversa, sino que se usa mucho más, ¿no? Entonces, en general, entonces por eso lo primero, como el primer disclaimer que está aquí en verde, es que vamos a tener una distribución que calculará probabilidades y una distribución inversa a la que le daremos probabilidades y nos va a dar el valor, o más bien los intervalos de valores de X, ¿sí? Entonces voy a lanzar... ¿Sí entienden esa diferencia entre inversa y así? Eso iba a lanzar una encuesta sobre eso. Ok. Es un mero. Que tengan la diferencia entre la inversa y la que no es inversa, digamos. Creo que alguien tiene el micrófono abierto.
la persona que dice que no nos puede explicar qué fue lo que no entendió, acá tengo el chat abajo y nos los puede decir en privado también. Bueno, mi duda era que si sería como, no sé, una especie de despeje de la fórmula, o sea, la inversa, pues. Como de despeje. O sea, si lo quieres ver como despeje, o sea, si tú lo que tienes acá es, o sea, yo aquí ya tengo la probabilidad, es cuál yo tendría que encontrar el valor de n, dado una probabilidad, el valor de x, digo de k, aquí. Y es un despeje un poco feo, ¿no? Digamos, pero Conceptualmente, sí. Ajá, pero sí, si lo quieres ver así, supongo que sí. Eso era todo. Gracias. ¿Alguna otra duda específica? Entonces, si ustedes ven acá, entonces, en los Exceles, o sea, justo hay algunos elementos entre si nos quiere decir que lo acumulemos o no lo acumulemos. Yo acá ya se los dejé aparte, ¿no? Y un poquito veamos entonces, con otro ejercicio, voy a cambiar aquí un poco los valores para que ustedes vean. Voy a dejar punto 5, voy a poner 5, y acá 0, y voy a repetir esto para que veamos claramente el concepto de probabilidad acumulada. Ahí está, miren. Si ustedes ven, la probabilidad acumulada siempre va aumentando, ¿no? Esta es si ven, coinciden en este primer valor, que es 0, porque esta es la probabilidad de tener 0 éxitos, ¿no? Pensemos en esto de tirar la moneda otra vez, ¿no? Del punto 5, ¿no? Entonces, si yo tiro 5 monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener ninguna águila? Ese sería mi primer renglón acá. Y si vemos ahí, la función acumulada es igual a la función de densidad, ¿no? Luego, si nosotros tenemos acá la función para tener un solo éxito dentro de esos 5 ensayos, la probabilidad es de obtener exactamente 1.15. Pero acá la acumulada ya es la suma de estas dos. Si ustedes ven acá, voy acumulando, sumando esta más esta, ¿no? De ahí va. Entonces, la función acumulada de 1 no solo me está dando la probabilidad de obtener exactamente un éxito, sino que también incluye la de tener 0 éxitos, ¿no? Entonces 0, y por eso acá les puse, esto es menor o igual a ese valor, ¿no? Y este es exactamente a un valor. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Entonces, las funciones acumuladas, ¿por qué nos gustan tanto y por qué nos sirven tanto? Porque cuando a veces nosotros queremos hacer justo los valores de intervalos, por ejemplo, aquí lo borré por error. Si yo quiero encontrar la función, la probabilidad entre dos valores, entonces, ¿qué tal que yo digo? Más bien, ¿cuál sería la probabilidad, ¿no?, de obtener entre 2 y 4, inclusive, águilas cuando yo hice este experimento? O sea que yo estoy pidiendo entre 2 y 3 y 4. Entonces pensemos acá, lo voy a poner en negritas, lo voy a poner. Quiero estos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Puedo sumar cada uno de los valores, 2 más 3 más 4, o puedo hacer una resta de probabilidades acumuladas, ¿sí? Acá yo sé que esto está acumulando hasta 4, ¿no? Y acá yo sé que esto está acumulando hasta 1. Y entonces yo podría restarle a esta, le puedo restar la de 1 y me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí al gusto del cliente. A veces es muy fácil hacer las sumatorias de todos los valores, pero a veces es mejor hacer una resta de las probabilidades acumuladas entre los valores de X. Eso lo usamos también muchísimo también con la normal, ¿no?
Entonces, la probabilidad que a mí me salgan entre 2 y 4 águilas al tirar 5 monedas es del 0.78, ¿sí? Y ya sea porque sumé la probabilidad de que me salga exactamente 2, la probabilidad de que me salga exactamente 3, la probabilidad de que me salga exactamente 4, o porque le resté la función acumulada 4, le resté la función acumulada 1, ¿sí? A ver si esto quedó claro. Bien. Me faltan 2 votos. Ah, pero unos, porque no te he puesto de nuevo como coanfitriona. Me falta, hoy sí estuvo. Perfecto, ¿no? Entonces, esto, digamos, es con Excel. Aquí abajo les puse una calculadora que solo calcula probabilidades, no calcula número de éxitos, o sea, no me calcula X a partir de la probabilidad. Pues estas calculadoras, de todas las que existen en Internet, son de las que más me gustan. Hay un montón. No crean que es la única ni que es especial, pero a mí lo que me gusta de esta serie de calculadoras es que son muy visuales, ¿no? Y entonces como que a mí me gusta bastante porque podemos tener acá esa información. Cuando nosotros nos dicen la probabilidad above es que supere cierto número, below que esté por debajo de ese número de éxitos, y between, que nos dé los valores, incluyendo los intervalos, o sea, es como un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este mismo ejercicio que nosotros, ustedes ven aquí, esta pi de acá es la misma probabilidad que nosotros habíamos estado trabajando. En algunos textos de estadística pueden encontrar la probabilidad con la letra griega pi. A mí no me gusta porque pi ya es un número y entonces creo que causa como conflicto, y pi también es un operador matemática de producto, entonces habemos quienes no nos gusta pi, pero también se utiliza. Y entonces, acá, por ejemplo, lo que yo les decía, que era obtener entre ¿cuántos? Entre 2 y 4, ¿no? Si ustedes ven, ahí me da 0.78. Y si ustedes ven, nos da el histograma de las probabilidades. Y entonces aquí podemos ver claramente en rojo cuáles probabilidades queremos, ¿no? Y se ve claramente entonces cómo nosotros podríamos hacer esa resta, ¿no? Porque si llegué hasta acá y estas dos son estas dos, pues si yo le quito estas dos a esto hasta acá, pues me quedan esas 3 rojitas, ¿no? Entonces es muy visual, ¿no? Entonces, dicho eso, pues vamos a, se les va a dejar también una guía con un par de ejercicios para que ustedes repasen este material, que realmente es material de Estadística 1. Todavía estamos en el repaso de Estadística 1. Y luego vamos, en esa misma guía se les va a dejar también un par de ejercicios sobre la normal. Son bastante sencillitos, no son complicados. Es simplemente para que ustedes, lo que a mí más me interesa es que ustedes pues se familiaricen tanto con el concepto de distribución como con la parte operativa de hacer el cálculo. Si ustedes ven, no me he ni puesto a enseñarles cómo se saca la fórmula, ¿no? O sea, sino que ustedes digan, o sea, lo que estoy haciendo es completamente aplicado. Existen un montón de calculadoras. También en la capsulita que les mandé, se explica un poquito cómo se utiliza en R estos elementos, ¿no? Estoy pensando en hacer una pequeña sesión, pero para los 2 grupos que tengo, sobre estadística descriptiva, pero tengo que verlo. Ajá, pero tendría que ser, lo que pasa es que el problema es el horario. Ok. Si no, pues sí, lo voy a tener que hacer por
por cápsula, que no quisiera, pero o sea, estuve pensando eso, pero estuve valorando lo de los horarios. Ya me dirán ustedes cómo están los martes por la mañana. Si pueden o no. Bueno, sobre todo ustedes que entran, los demás pues no entran. Entonces, para ver eso, esa cuestión, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Esto ya lo vimos, me lo voy a saltar. Aquí les traigo rapidito la distribución de Poisson. No la vamos a ver, pero existe, ¿no? La distribución de Poisson nos sirve para revisar probabilidades, también es discreta, porque los valores de X no pueden ser números fraccionarios. Y esto se toma para eventos que suceden en espacios muy acotados o en tiempos muy acotados o en ambos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se utiliza para pensar en el número, se utiliza, por ejemplo, en demografía la usamos bastante porque tiene que ver con, por ejemplo, eventos como muertes, como accidentes de tránsito que ocurren en ciertos momentos y espacios determinados y que nosotros tenemos alguna información anterior y entonces podemos tener información acerca de esto. La probabilidad de Poisson se puede aproximar a la binomial y la binomial a la Poisson y la Poisson y la binomial a la normal, como ustedes vieron ahí en ese grafiquito que les pasé. Pero lo importante es que si ustedes ven también acá, todo está en función de este valor que nosotros ya conocemos de la media. Entonces, este tipo de distribución se utiliza en ejemplos de este tipo, ¿no? Yo sé, o se sabe, porque hay un estudio anterior que nos dice que el promedio de accidentes en una carretera en una semana específica son 15, ¿no? Entonces yo esa media ya la conozco, ¿no? Y entonces todo está en función de esa media, porque K sigue siendo igual el número de eventos de los cuales yo me estoy refiriendo a la probabilidad, E es el número de Euler, y entonces todo está en términos de mu, que es un valor que ya conocemos con anterioridad. Entonces nosotros podríamos decir que si dado que nosotros sabemos que existen 15, el promedio es de 15 accidentes en esa carretera durante una semana, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurran solo 3, o de que ocurran 5, o de que ocurran 12? Y ese es el tipo de probabilidad que nosotros utilizamos. No la vamos a ver por el momento, ¿sí? Pero, por si ustedes ven, si ustedes se fijan, aquí no hay N, ni probabilidad de éxito, no hay como número de ensayos, pues. Es algo que nosotros ya sabemos. Pero como es muy común, digo, al menos la mencionamos, tendríamos, si tuviéramos más tiempo, si haríamos ejercicios de estos y veríamos también cómo nosotros podemos pasar de la binomial a la Poisson, ¿no? Tienen una forma similar, la Poisson es ligeramente sesgada y entonces, pero sí se pueden aproximar, ¿no? Tengo una duda. Sí, ahí vamos a ir la Poisson. ¿Será que no, digamos, en términos del coronavirus, de que uno ya sabe que en promedio, en la semana, son tantos casos, la gente que modela, o sea, esos modelos matemáticos que hacen las predicciones, usan otras cosas? Usan otras cosas, usan la exponencial. Creo que ahorita la ando acá. Porque también lo hacen con base, supongo, en estas sí. cosas, ¿no? De que a la semana son tantos contagiados, tantas muertes y sí. La Poisson ¿qué pasaría si? Sí, pero no estás tan lejos porque acá está la E del exponente, ¿no? Ajá. O sea, son, okay. Ajá. Y pero sí, digamos, en ese sentido se parece, ¿no? Pero sí usan otro tipo usan más el exponencial, me parece a mí. Y la Poisson la usan mucho para análisis espacial, porque nosotros podemos ver el espacio y entonces yo divido mis celdas, ¿no? Así como
cuadrículas lo más chiquitas posibles y yo me voy imaginando los eventos que suceden. Entonces se utiliza muchísimo en espacial también. En análisis espacial se utiliza bastante los modelos de Poisson y, y bueno, a veces hacemos trampa y también los que modelamos ingresos y necesitamos modelar algo sesgado, lo hacemos por Poisson también, regresión Poisson. Ok. Pero es un poco trampa, porque los ingresos no son eventos discretos. Pero sí. Ok. Bueno, digamos, como la Poisson es bien famosa y ahí si la ven en los libros, va a estar ahí por si alguno quiere estudiar eso. Como es tema de estadística 1, yo asumo que en algún momento lo vieron, ¿no? Y no la vamos a utilizar tantísimo en los ejemplos que nosotros vamos a hacer acerca de inferencia, sino que vamos a utilizar mucho más la binomial, más como concepto que como distribución, pero la normal la vamos a utilizar muchísimo, ¿no? Entonces, este es, bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hablado de las variables aleatorias continuas, ¿no? Que decíamos que la diferencia es que nosotros teníamos nuestros valores de X y nuestras probabilidades acá. Y lo que decíamos es que como estos valores de X pueden tomar valores infinitesimales entre sí, que esto se dibuja como una línea suave y que el área debajo de la curva era la probabilidad, ¿no? Entonces, dijimos que no íbamos a poder encontrar las probabilidades específicas de cada uno de los valores. ¿Por qué? Porque ese valor era como muy, muy específico, no podíamos tenerlo porque estamos pensando en términos infinitesimales, y lo que vamos a hacer entonces es encontrar intervalos. Esto es bien importante, de que nosotros vamos a encontrar los intervalos entre ciertos valores y el área debajo de la curva. Si ustedes se recuerdan un poquito, o si en algún momento tuvieron la curiosidad matemática en sus clases de preparatoria, de llevar un poquito de cálculo, ¿no? Ustedes saben que para encontrar el área debajo de la curva se hace una integral, ¿no? Entonces, básicamente cuando nosotros estemos utilizando estas fórmulas, estas calculadoras, lo que ustedes están haciendo es integrar de alguna manera las funciones, ¿no? Entonces, hay un montón de tipos diferentes de variables aleatorias continuas. Si ustedes vieron, yo les mandé ahí esa imagen donde se ve que hay un montón de funciones de distribución en el mundo que distribuyen diferentes cosas. Vamos a tratar de elegir un modelo que se adapte bien a los datos, ¿no? O sea, nosotros no vamos a asumir normalidad si sabemos que eso no tiene forma de campana de Gauss para empezar, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible vamos a intentar que lo que nosotros estamos relacionando le quede, pues, a la camisa le quede, ¿no? Y eso nos va a permitir hacer las mejores inferencias. Dentro de todo el menú de distribuciones de probabilidad continuas, nosotros nos vamos a enfocar en la normal, ¿no? En la variable aleatoria normal, y un poquito en la distribución T para muestras chiquitas, y otras que son como elaboraciones de esta misma normal, que es la chi cuadrado, que es cómo se distribuye la suma de las varianzas, y las F, que también son como derivaciones de la normal. O sea, todas tienen como su base un poquito en la normal, ¿no? ¿Y qué es la normal? La normal tiene esta forma, ¿no? Esta es la fórmula de la normal y tiene esos parámetros y esos elementos, ¿no? Esta es una cosa que me robé ahí de internet que no tiene la mejor resolución, pero si ustedes ven, la normal está centrada en la media, ¿sí? Aquí va a estar la distribución, la desviación estándar. Esos son los parámetros fundamentales de la distribución normal. Si ustedes se fijan en esta fórmula, esta es una X, por si no se ve bien acá, en realidad es fea, digamos, es una fórmula bastante fea, ¿no? Y esto quizás se ve mejor acá, en esta otra diapositiva.
Ustedes, o sea, nosotros ya sabemos que es un número, el número de Euler, que tiene un valor. Pi también sabemos que tiene un valor, ¿no? Que sabemos que ahí andan los matemáticos calculándole los decimales y se ganan y así dicen, ay, le calculamos un nuevo decimal a pi. Y entonces, ¿y qué pi ustedes saben? Si se acuerdan un poquito de sus clases de geometría, ¿no? Que pi tiene que ver con estas cosas que tienen que ver con el círculo, ¿no? Entonces, esa parte de pi lo tenemos. La parte del exponencial viene porque nosotros necesitamos estas formas crecientes y decrecientes acá, ¿sí? Pero para darle esta forma acá, pues ahí sí necesitamos pi, ¿no? Entonces, no van a volver a ver esta fórmula en su vida, porque solo vamos a utilizar las calculadoras, pero para que no le tengan miedo a las formulotas, ¿no? En realidad esto es como súper complicado, ¿no? Pero aquí X, yo sé que yo le voy a dar mis valores a X, esto está dado, ¿sí? Entonces, la probabilidad de X está en función de los valores que yo esté encontrando de X. Eso está dado, ¿no? Esto también va a estar dado, esto va a estar dado, ¿no? Esto es un valor que ya está dado y esto es otro valor que ya está dado, ¿no? Entonces, esto, ya tenemos toda la fórmula, ¿no? Donde estos dos, en específico, mu y la desviación estándar son la media y la desviación estándar de la población, y esos son los parámetros necesarios. Cuando nosotros hablamos de familias de distribuciones normales es porque a diferentes valores de mu y de la desviación estándar nosotros vamos a tener diferentes formas de esa normal. Pensemos en una distribución con una desviación estándar más grande, va a ser más achatada, ¿no? Porque los valores van a estar más lejos del centro. Si tengo una desviación estándar más chiquita, ¿no? Entonces eso va a ser una normal, digamos, más delgadita, donde todos los valores van a estar más cerquita de la media, ¿no? Y entonces así nosotros vamos a irnos imaginando esos elementos, ¿no? Esto no lo vamos a volver a ver en la vida, porque nosotros vamos a utilizar nuevamente nuestras funciones de Excel, nuestras calculadoras, para evitarnos la fatiga de integrar esta fórmula que está bastante fea, ¿no? Yo la verdad es que ya ni me acordaría de cómo integrar algo así. Porque como está en la de E, ¿cómo sería? La integral de E es E a la X también, ¿no? Bueno, en fin. No. También vamos a trabajar con la distribución T de student, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la distribución T de student, la utilizamos cuando tenemos muestras chiquitas, que chiquitas nos vamos a referir de 30 elementos o menos, y cuando, esto va a ser muy importante, cuando ya lleguemos a inferencia, la desviación estándar de la población no se conoce. La distribución T de student, pues, la hizo un cervecero. Entonces, para que ustedes se imaginen, los de la Guinness, ¿no? La cerveza oscurita, pues bueno, para poder hacer varias cosas acerca de esa cervecería, pues la tenían que hacer, tenían que hacer experimentos, ¿no? Y necesitaban algo para pequeñas muestras, y entonces un matemático inglés, que también era químico, trabajó en la Guinness y hizo esta distribución. Bueno, eso era como dato curioso. Y la distribución T también tiene esta fórmula bastante feíta, que tampoco vamos a usar de nuevo, pero que igual tiene como parámetros mu y la desviación estándar y los grados de libertad. Esto va a ser otro elemento que vamos a aprender a usar, que se llaman los grados de libertad. Y la distribución T se parece bastante a la normal, no más que la distribución T es como más achatada, ¿no? Entonces,
La binomial negativa, ¿cuántas pruebas son necesarias para conseguir K éxitos? La binomial negativa, en lugar de la binomial inversa, no nos da el número de éxito, sino el número de pruebas. ¿Sí? Y esa no la vamos a ver. La de Weibull es de tiempo, la exponencial, se parece a la Poisson, pero para que ustedes la vean. La chi cuadrado, esta sí la vamos a ver, la distribución de Pearson, también llamada chi cuadrado o chi cuadrada, es para variables aleatorias normales, que son las sumatorias de distribuciones normales. Ahorita ya me voy para acá, la distribución F. Y entonces, vamos a ver si hay alguna duda acerca de la normal, y vamos ahorita a hacer un par de ejercicios ya utilizando nuestro Excel y nuestras calculadoras. Entonces voy a relanzar esta votación sobre si quedó claro un poquito el concepto de la distribución normal. Casi todas las cosas en el mundo son, decimos que siguen una distribución normal, muchísimas cosas en la naturaleza, las alturas, los pesos, algunos psicólogos que hacen psicometría nos van a decir que la inteligencia se distribuye como una normal. Yo no estoy tan clara de eso. Algunos profesores de estadística, cuando decimos lanzamos la curva, asumimos que ustedes se comportan como una normal. Así, ¿no? Hay muchísimas cosas que se comportan como una normal. No tantas en el mundo de las ciencias sociales, lastimosamente. ¿Sí? Eso sí. Me falta un voto ahí. Y nos vamos a ir de nuevo entonces acá a nuestro Excelito, y nos vamos a ir a la pestañita que se llama distribución normal. Y ustedes, si se fijan, aquí hay dos tipos de distribuciones. Hay una que yo le digo distribución estándar. ¿Se acuerdan de nuestros puntajes Z? Sí, no, tal vez. Yo me contesto solita, ¿no? Nosotros, en nuestro repaso, y por eso soy muy clara de siempre revisar lo de los puntajes Z, porque esos puntajes Z tienen una particularidad. Nosotros decíamos que nosotros podíamos restarle la media y nos quedaba en términos de desviaciones estándar, que por un lado eso estandarizaba, porque nos quitaba las unidades de medida, ¿no? a nuestros análisis, pero por otro lado, si nosotros tenemos, por ejemplo, pensemos que si yo sé que en una población la media es 50, ¿no? Si yo trato de estandarizar la media, tendría que hacer 50 menos 50 entre la desviación estándar, que pongamos que sea 25, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto se aleja 50 de 50? Es 0, ¿no? Y entonces cuando yo estandarizo, yo estoy llegando a una distribución donde la media es 0, ¿sí? Y la desviación estándar es 1, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque, bueno, las tablas aquellas que nos daban dolor de cabeza, que ustedes ya será cosa del pasado, porque todas se basaban en esa distribución normal estándar. Si ustedes se fijan acá, en esta fórmula, realmente, si nosotros supiéramos que esto es 0 y esto es 1, esta fórmula se ve bastante simplificada, ¿no? Es ya mucho más sencilla de trabajar. Entonces a la gente le dijo, no, pues qué maravilloso. O sea, lo que podemos hacer es que en lugar de trabajar con la variable normal, podemos utilizar una función estandarizada, porque si pasamos todo a z, es decir, a valores z, todos mis valores de x, entonces yo sé que la media va a valer 0 y la desviación estándar va a ser de 1. Y entonces eso nos ahorra un montón de trabajo. Es maravilloso, ¿no? Y entonces se creó la distribución normal estándar, que se conoce como Z también, por aquello que viene, por eso eran los Z-scores o puntaje Z, ¿no? La verdad no sé de dónde viene la Z exactamente,
Hasta ahorita me lo estoy preguntando, ahorita que lo estoy hablando. Pero la Z, entonces, yo digo, una normal con media 0, desviación estándar 1, es una Z, ¿no? ¿Sí? Una variable aleatoria que se distribuye como una normal, pero cuya media es 0 y desviación estándar es 1, es una distribución normal estándar o Z. ¿Sí? Entonces, voy a ver si estuve hablando yo solita acá o si sí me entendieron este concepto de la distribución normal estándar. Ya no aparece Ahorita. la votación. Ya. Gracias, Arturo. Bien. Entonces, nosotros cuando trabajemos con la normal, si ustedes se fijan acá, yo solo les dejé la F mayúscula. Vamos a trabajar con funciones acumuladas. Porque aquí no podemos encontrar la de densidad exacta. Bueno, hay una versión de Excel que sí te permite, pero es una cosa como de, igual sigue siendo un intervalo, pero para no generar ruido ni nada, prefiero solo que veamos la función acumulada, ¿no? Entonces, por eso está esta F mayúscula acá, que es la función acumulada. Entonces, si yo tengo los valores, si ustedes ven acá, ya no dice X, sino que dice Z. Entonces, yo lo que tengo que hacer es transformar mis valores de X a valores Z y luego saber hacia dónde quiero acumular, si hacia la derecha o si hacia la izquierda, ¿sí? Hacia derecha, hacia izquierda, ¿sí? Y entonces yo voy a tener el valor de Z y voy a decir, bueno, ¿qué probabilidad quiero encontrar? Si quiero encontrar entre dos valores, pues puedo restar las probabilidades acumuladas, como lo hicimos con la binomial. Ya vamos a hacer ahorita un par de ejemplos, no se preocupen. Pero bueno, entonces, ¿cómo funciona esto de acá? Si ustedes se fijan, acá la fórmula es bastante simple. Yo le pongo el valor de Z, que pueden ser valores positivos o negativos, o que pueden ir desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿sí? Acuérdense que Z, yo estoy diciendo a cuántas desviaciones estándar estoy de la media. Entonces, yo cuando tengo esta Z de 0.2, estoy diciendo que ese valor de X está a 0.20 desviaciones estándar de la media de esa distribución, ¿no? Y entonces, cuando yo digo que acumula hacia la derecha, lo que yo estoy diciendo es cuál es la probabilidad de que tenga desde menos infinito hasta ese valor, ¿no? Entonces, la probabilidad de que sea menor o igual a ese valor, ¿sí? Y hacia la izquierda yo estaría encontrando valores por encima, ¿sí? Desde ese valor hasta más infinito, porque yo lo que quiero que vean es que estamos encontrando probabilidades de intervalos, ¿sí? Y entonces, por eso, si ustedes se fijan, estas dos son como complementarias, ¿no? Porque una me está diciendo la probabilidad de tener más o menos este valor y esta es la probabilidad de tener más de este valor, ¿sí? Entonces, como nota curiosa, ¿no? 0 es 0.5, siempre, ¿sí? Porque 0 está justo aquí en medio, ¿no? ¿Sí? La distribución normal es simétrica, ¿sí? Es completamente simétrica. Que dijimos que si nosotros poníamos una línea recta a la mitad, eso era un espejo, ¿no? Eso decimos cuando una distribución es simétrica. Entonces, 0 es 0.5, tanto para arriba como para abajo, ¿no? Y entonces yo estoy clarísima que si yo estoy acumulando de izquierda a derecha y yo tengo valores por encima de la media, o sea que van a ser z positivos, 0,2 es más de 5, ¿no? Si es negativo, menos 0,2,
es menos de 0.5, porque está del lado derecho de la media, ¿no? Para que ustedes tengan claro esas pequeñas cositas, para cuando ustedes estén ocupando eso, de que no se les olvide su sentido común, ¿no? Porque puede ser que hayan hecho algún proceso mal, y entonces ustedes dicen, pero ¿por qué me da, si este valor es mayor que la media, y por qué me da una probabilidad de este tipo, ¿no? Pero entonces ustedes, porque Z, los valores Z pueden parecer muy abstractos, ¿no? Porque ya les quitamos, o sea, yo no sé qué es Z, porque yo le resté la media, lo dividí entre la desviación estándar y ahí lo metí en la calculadora, ¿no? Pero siempre Z está en términos de desviaciones estándar, ¿no? Y con respecto a la media. Entonces, si Z es positivo, significa que son valores que superan la media, y cuando Z es negativo, son valores que están por debajo de la media. Entonces, eso, siempre, mi consejo es que ustedes hagan sus dibujitos de las distribuciones estándar para que ustedes sepan exactamente qué están encontrando. Entonces, esta nos da las probabilidades y nosotros tenemos que tener Z. Hay otra acá donde, aquí no tendría que decir distribución estándar, tendría que decir distribución normal. Donde digamos que el mismo Excel nos ahorra la fatiga y nos hace encontrar, si yo le doy X, mu y sigma, pues Excel puede hacer Z el solito, ¿no? Entonces, digamos, esta es una forma para ahorrarnos la fatiga, ¿no? Entonces, yo le voy a poner acá 50, 45, los mismos valores. Para que ustedes vean acá qué elementos son completamente iguales, ¿no? Esto, valor de X, corresponde a un Z de 0.20, como el que teníamos, ¿sí? Incluso hay una fórmula para encontrar los valores estandarizados. No. Bueno. Entonces, digamos que esto es igual, nomás que yo le tengo que dar X, mu y sigma, que a lo mejor a ustedes les hace más fácil, pero la verdad es que yo siento que es mejor que ustedes vayan acostumbrándose a estos valores Z, porque para inferencia no vamos a usar eso, vamos a usar estos, ¿sí? Cuando ya veamos inferencia. Entonces, estas son como nosotros utilizamos las calculadoras en Excel. Si ustedes ven, ¿qué le estoy dando? Lo estoy alimentando o con X y mu y sigma, o con Z y obtengo probabilidades, ¿no? Entonces, esta es como la distribución estándar y la distribución normal, ¿sí? Vamos a ver si esto quedó claro antes de pasar a la inversa. Me falta un voto, pero creo que es alguien que no vota, que no ejerce su poder ciudadano estudiantil. Tenemos una pregunta en el chat, Regina, que la inversa es también para funciones acumuladas. Que si la inversa es también para funciones acumuladas. Más bien, la inversa, lo que te da es que tú tienes que saber a qué valor de probabilidad te estás refiriendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos utilizar, normalmente lo da para acumulado de izquierda a derecha. Digamos que lo normal que nos da, por ejemplo, si ustedes ven acá, yo para obtener la acumulación hacia la derecha no tengo que hacer ninguna operación más allá que ponerle la fórmula de la distribución normal.
Pero si quiero acumular lo contrario, yo en realidad lo que estoy sacando es el complemento, ¿sí? 1 menos eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que tradicionalmente la función acumulada, pues acumula de izquierda a derecha, ¿no? Yo voy acumulando de menor a mayor, ¿no? Pero a veces nosotros, digamos, en términos de lo visual, de lo que queremos hacer, decimos, acumulamos de derecha a izquierda, que en realidad eso es desacumular, ¿no? Pero sí, entonces normalmente nosotros tenemos este valor, ¿sí? Lo que nosotros tenemos acá es que para la inversa yo le voy a dar una probabilidad, ¿sí? Y me va a dar un Z. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la probabilidad de 0.5, me dice, bueno, desde menos infinito hasta el valor que acá me da, hay esa probabilidad, digamos que está acumulando de izquierda a derecha, ¿no? Por eso cola izquierda. Luego, si yo quiero ver como 0.5 central, ¿no? Digamos, ¿a dónde está eso cómo se acumula en dos colas, ¿no? Tanto para acá como para acá, ¿no? Entonces me va a decir que en estos dos valores, ¿sí? Y en la cola derecha también sería, perdón, desde este valor hasta el infinito hay una probabilidad de 0.5, ¿sí? Entonces, ahí depende, ¿no? También de lo que nosotros querramos encontrar. Yo aquí le estoy dando una probabilidad y me da unos valores de Z. Y, por ejemplo, acá, les dejo acá estos bonitos valores de 0.05, de probabilidades de 0.05. Ustedes ya se deberían de ir aprendiendo estos valores, ¿no? Que son muy importantes en la vida de un estadístico, ¿sí? O de alguien que hace un poquito de estadística, no un estadístico. Entonces, por ejemplo, acá lo que me está diciendo es de que desde menos infinito hasta menos 1.64 hay una probabilidad de 0.05, o sea, una colita izquierda, ¿no? Acá, desde 1.64 hasta el infinito, hay una probabilidad de 0.05. ¿Y esto por qué es importante, no? Chéquense este. Aquí las dos colitas suman 0.05, o sea que cada colita vale 0.025, ¿no? Y entonces, ¿por qué ese valor será tan importante? ¿Se acuerdan nuestra regla empírica que nos decía que a 2 desviaciones estándar más o menos estaba el 95% de los datos? Pues en la normal no son 2 desviaciones, es 1.96 desviaciones estándar está el 95% de los casos. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Por qué? Porque es el complemento, ¿no? Es lo que queda en medio. Yo aquí a las colitas tienen 0.5 y en medio me queda el 0.95, ¿no? Y ahí está, casi le da la regla empírica que nos decía que eran 2 desviaciones estándar, y aquí es 1.96, más o menos 1.96, ¿sí? Y acá igual nosotros tenemos lo mismo, pero tenemos P, y hoy en lugar de obtener valores de Z, vamos a obtener valores de X, y yo en lugar de establecer acá, voy a necesitar darle a la función los valores de mu y de sigma, ¿no? Veamos entonces estas calculadoras, ¿no? Aquí sí ya tenemos una calculadora para la normal, digamos que era como lo sacamos al inicio, que nos daba probabilidades, y como les digo, estas a mí me gustan porque son muy visuales. Si ustedes se fijan, dice, especifica los parámetros y ya vienen dados como ceros y unos porque asumen una distribución normal estándar, ¿no? Y entonces acá me dicen, yo acá le puedo poner above, que es por encima, below, que es por debajo, between y outside,
Entonces, vamos a ir poniendo estos valores para que ustedes vean. Above de 1.96 está ahí y me da de resultado el 0.025, ¿no? Below es por debajo, ¿no? Incluso nos muestra qué valores son. Between nos muestra entre qué y qué valores de Z, y ahí nos dice que es el 0.95 de lo que estábamos hablando, ¿sí? Y outside nos va a dar los valores de las colas, que este es 0.05, ¿no? Y luego tenemos la otra calculadora, que es la inversa, ¿no? Que en lugar de yo darle valores de Z, le voy a dar valores de área de probabilidad, y me va a dar a mí valores de Z, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, yo le pongo 0.05 para que sea como... Me dice que si yo quiero encontrar el área del 0.05 que esté arribita, ¿no? Que esté del lado derecho, pongo above, y me dice, ah, eso le corresponde a un valor de Z de 1.64. Below es el menos 1.64. Si ustedes se fijan claramente, este espejo, ¿no? De las colitas, pues solo le cambiaron el signo, ¿no? Between es que en dónde estaría el 0.05 central, ¿no? De los datos, ¿no? Y outside es que esas colitas se distribuyan, y de nuevo acá nos da menos 1.96 y 1.96. Voy a relanzar mi votación para saber si la parte de la distribución inversa quedó clara. No se ve. Gracias. Qué raro. Muy bien. Perfecto. Entonces, vaya, vamos a hacer un ejercicio. Ajá. Supongamos, entonces, lo vamos a escribir por acá. Vamos a ponerlo acá. Ahí está, vamos a resolver esto, y entonces ustedes van a intentar hacerlo acá en las calculadoras. Les voy a dar un cronómetro de 5 minutos para ver cómo van, para que obtengamos esos resultados, ¿no? Entonces voy a poner mi timer acá, mi temporizador de 5 minutitos, para que me obtengan esos resultados en las calculadoras. 5 minutitos. Les di 15 segundos más. Para ver si quedó claro, ¿no? Cómo ya aplicado, cuándo tienen que utilizar para arriba, para abajo, porque yo sé que ahorita es mucha información, y si ustedes no la aplican, pues ya después cuando lleguemos a inferencia, pues va a ser más complicado. Entonces vamos a hacer este ejercicio, que se parece muchísimo a uno que hay en una guía. Si ustedes ven,
No les puse N. No hay tamaño de la muestra. Es porque ya sabemos el comportamiento de la población. Cualquier cosa, también estamos en el chat. Sí, si quieren ir poniendo los resultados en el chat o nos esperamos un ratitito, Sara, unos 2 minutitos en lo que pasa el tiempo y revisamos si todos le tenemos correcto, pero te damos la palabra en 2 minutitos. Un minutito y checamos los resultados. Ya está. Entonces se acabó el tiempo.
Sara, cuéntanos, ¿cuánto te dio entonces? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante se saque más de 9? Bueno, de la primera pregunta me salió que la probabilidad es de 0.09. .09. Ah, sí, bueno, no sé si esté Más bien. de 9. A ver, entonces, veamos. ¿Qué queremos hacer? Primero, ¿queremos acumular hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia Hacia la derecha. más de 9. Entonces necesitamos este pedacito de acá, ¿no? De el valor hasta más infinito. Entonces, si yo acá le pongo mis valores, ¿no? Que es 9, le pongo la media era 8, ¿no? Y mi desviación estándar era 0.75, la probabilidad es de 0.0. Ah, es que te di 0.9. Y yo dije, ¿cómo le da 0.9? No, Exacto. 0.09. Ah, ya, sí, pues sí. Ahí está. Entonces eso, muy bien, teníamos que escoger esta parte de acá. Veamos, ¿alguien quiere comentar cómo hizo el segundo? Sobre cuál es la nota mínima del 5% superior. ¿No? Sara, ¿tú cómo lo hiciste? Bueno, yo usé la calculadora, pero la inversa, Ajá, y salió que la nota mínima del 5% superior sería 9.2. así es. Veamos acá. Yo quiero 0.05 acá. Mi media es de 8, mi desviación estándar es de 0.75. Ay. Dice mal. Aquí es 0.95. Bueno, voy a usar la otra y después checo ahí qué pasó. Entonces, acá nosotros tenemos que quiero el punto 0.05. Ajá, 0.05 superior. 0.05. La media es de 8. La desviación estándar es de 0.75. Y ahí está, 9.23. Tendrían que tener el mínimo para ser del percentil 95 o estar en el 5% superior de ese grupo de estudiantes, ¿no? Muchas becas, a veces lo que te piden es esto, ¿no? No dejará mentir Mónica, que aunque tengamos las mismas escalas, a veces los países califican de manera muy diferente. Sí. Aquí siempre te piden notas súper altas y, por ejemplo, en mi país, todos los profesores decían que el 8 era de alumno, el 9 del profesor y el 10 de Dios. Sí, aquí uno pone mejores notas que lo que pondría en El Salvador. Entonces, a veces te piden, por ejemplo, más que el promedio, te piden un certificado de estar como en cierto percentil, ¿no? Que te piden tu certificado de tu percentil. Y entonces, pues ahí ya te ponen en términos de todo el comportamiento de la población, más que en términos de la escala, ¿no? Que es una de las otras opciones que pueden haber, ¿no? Ustedes ven acá, y me gusta esta porque inmediatamente te dibuja la normal con 8 donde está el centro, ¿no? Ahí está, justo el 8, ¿no? Vemos que en esta distribución hay gente que tiene 10, 25, ¿no? Un poco imposible, pero ahí está, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda de cómo utilizar las calculadoras, del concepto de probabilidad. Si ustedes se fijan en estos ejercicios que estamos haciendo, pues por lo general sí queda muy claro qué tipo de variable es y qué distribución, porque pues como solo estamos viendo la binomial, cuando sea discreta vamos a utilizar básicamente esa y continua la normal. Y lo que ustedes se tienen que ir más que todo familiarizando es con el uso de estos elementos o si ustedes quieren revisar también la parte de cómo se hace en R, pueden revisar la cápsula, porque yo ahí lo hago con R, también es lo mismo.
nuevamente necesitamos darle al programa, al Excel o a todos los elementos, siempre está en términos de nuestros parámetros. Y voy a ver qué pasó aquí en esta, que me parece que está un poco raro. Sigma punto 75. Ah. Ahí sí, y este tendría que ser 0. Creo que aquí me hizo falta una cosita. Creo que cuando lo pasé acá, esta fórmula no se copió bien, pero en el Excel sí debe estar bien. Es que cuando lo importo del Excel a este Excel, ahí tiene, pero ahorita se los corrijo. Esto tendría que ser... Sí. Menos ahí. Hoy sí. Hoy sí. Ahí está, 9.23. Ahí está. Entonces, lo que ustedes tienen que tener cuidado cuando usen percentiles y todo eso es saber cuál están pidiendo, porque acuérdense que los percentiles siempre nos dividen a la población en dos partes iguales, una parte superior y una parte inferior. Entonces, igual siempre se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Si ustedes se fijan acá, yo le puse .95 y acá me decía, sí, .95, que es decir que esa nota es superada por el 95% de la población. Y aquí, que esto es el 5% inferior, dependiendo de dónde esté la cola, ¿no? Y aquí también. Esto. Ahorita ya les arreglo esta bonita fórmula para que quede perfecto. Sí. Hoy sí. Perfecto, chicos. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Vamos a empezar un poquito sobre distribuciones muestrales en la próxima clase. Ya les voy a subir la siguiente guía en un par de horas. Y también, si quieren ir avanzando en los temas de la próxima clase, pueden leer fácilmente ya el capítulo 6 de Moore, ¿no? A mí me parece que Moore es muy detallado en la explicación de las distribuciones muestrales. Y vamos a, entonces, ya tener nuestro primer acercamiento a inferencia, ¿sí? Y este 1.96, 1.64 y así, lo seguiremos viendo muchísimo, ¿no?
Entonces, nos quedamos acá, ¿no? Faltan 20 minutos para las 5. No vale la pena que ahorita empiece inferencia, porque pues es un tema nuevo y mejor terminen sus guías. No sé si hay alguna otra duda acerca de las guías, además de las que tenía Ana Luisa, y si Ana Luisa ya resolvió su duda después de que dijo que lo iba a checar, que lo iba a sentar, que nos avise. Analisa me escribió que se tuvo que salir. Ok. Porque tuvo un pequeño contratiempo. Ok. Bueno, entonces si nadie tiene ninguna otra duda, terminamos la clase hasta acá. Sobre la tarea 4, manifiéstense. Exactamente, que esa tarea que está ahí, ustedes solitos contra el mundo, y Mendelhol y Moore. Y repaso algunos conceptos de probabilidad, pero que creo que ya tienen algunos elementos. Sí, veo mucho. Regina dice que ok. Ah, ok. Bueno. Bueno, pues. Entonces terminamos la clase, se sube en cuanto se termine de procesar esto, que a veces se tarda más, y luego lo que se tarde en subirse a YouTube. Perfecto, entonces nos vemos el próximo viernes 26, sería el jueves 25, sería nuestra penúltima clase, terminaríamos el 2 de julio con nuestra última sesión. ¿Sí? Perfecto, nos vemos chicos. Chao.